Bueno, pues siendo las 19 horas, comenzamos el pleno ordinario del mes de febrero con el orden del día, cuya parte resolutiva en el primer punto trataremos el calendario de fiestas locales 2022, acuerdo que proceda. Dictaminado en la Comisión Informativa de Cultura, Mujer, Sanidad, Servicios Sociales, Infancia, Juventud, Mayores, Turismo, Festejos, Educación y Deportes, de fecha de 16 de febrero, esta alcaldía proponía a la corporación la adopción del siguiente acuerdo: establecer como fiestas locales para el año 2022 las siguientes: festividad de San Marcos, 25 de abril, lunes; festividad de Ecce-Homo, 19 de septiembre, lunes. Remitir el acuerdo adoptado a la Dirección General de Empleo y Formación a los efectos oportunos. Tras haber sido debatido y sometido a votación en la comisión, se dictamina favorablemente. La propuesta anteriormente por unanimidad de los 9 miembros presentes. ¿Hay alguna palabra al respecto? No habiendo ninguna palabra al respecto, pasamos a la votación. Vale. Javier. Sí, buenas tardes. Favorablemente votamos. Lucía. A favor. Pilar. A favor. Igor. A favor. María Luisa. Y María Luisa, que está en silencio. María Luisa Fonseca. No, tuvo problemas el otro día. María Luisa Fonseca. No. A ver, ¿tendrá desactivar audio? No, es ella. Es que está, claro, si te ausentas, Sí. pero es que ella está y no vota. Pues, la abstención. Bueno, no sé. O no es que si no, tiene que... María Luisa Fonseca. A ver, de primer vídeo, ¿no? Si está en el despacho, ¿podéis ir a avisarla o algo o qué? No está en el despacho. Ah, vale, entonces es difícil. Perdón. Bueno, de momento, Por Donado. si la puedes avisar por... Unai Díaz. Sí. ¿Estamos votando algo? Es que llegué tarde, microplé tarde. Las fiestas locales. Estamos en el punto número 1 de la orden del día, el calendario de las fiestas locales del 2022. Vale. ¿Votas que sí? La votación, ¿verdad? Sí. Es la A votación. favor. A favor. Sí. Alicia. A favor. Eva. A favor. Pablo. A favor. Alejandro. A favor. Pelayo. A favor. Ana. A favor. Bien. Pues todos a favor, excepto María Luisa, que no funciona, no le oímos el sentido del voto, no se escucha. Pues si no, si es lo que dices, que Punto número 2, designación de juez de paz sustituto. Acuerdo que proceda. Tiene la palabra el concejal de régimen interno, Alejandro Suárez. Buenas tardes a todos. Bueno, como ya trasladamos en la comisión informativa pertinente,
La propuesta de este equipo de gobierno es de doña Natalia Pando Mones como juez de paz sustituto, vista de que, bueno, de todos los candidatos que se presentaron, pues solo unos pocos reunían, digamos, un requisito que yo considero que es bastante adecuado, que es licenciatura en Derecho, y dado el carácter del puesto a ocupar, entiendo que, aunque no se exija legalmente, entiendo que es el más adecuado, y por tanto entre el resto de candidatos nos pareció la más adecuada, como se trasladó ya en comisión, y esa es la propuesta que traemos. El dictamen de la comisión, tras ser debatido, es favorablemente por 6 votos a favor y 3 abstenciones. ¿Hay alguna palabra al respecto? No habiendo palabras al respecto, pasamos a la votación. Javier, Abstención. Lucía, A favor. Pilar, A favor. Igor, A favor. María Luisa, Ya, pero no se le oye. No se le oye. Pues nada, continuamos a parar. Unai, A favor. Alicia, A favor. Eva, A favor. Pablo, Abstención. Alejandro, A favor. Pelayo, A favor. Ana, A favor. 3, 4, 6, 7, 8, 9 votos a favor. Obtiene, por tanto, el requisito de la mayoría absoluta. Bueno, tengo que decir, a ver quién votó a favor. Ciudadanos. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 del PM. 3 PSOE. Y una abstención de Izquierda Unida. Y María Luisa. No, perdón. Concello Abierto creo que votó también abstención. ¿Eh? Perdón, sí. 2 abstenciones, efectivamente, perdón. Izquierda Unida y Concello Abierto. Y María Luisa, pues no se escucha. Se ausentó, ¿no? Se ausentó, no se le oye. Vale. Una idea que está sin vídeo. Unai, sí. Pasamos a la parte de control, seguimiento y fiscalización. 3 resoluciones de alcaldía. Las resoluciones de alcaldía que se dictaron fueron desde la 53 hasta la número 153 de 2021. Gracias. Cuarto punto, sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Oviedo. Sí, se da cuenta de la sentencia 2 de 2021 de 11 de enero, por la que se estima el recurso interpuesto por el titular de la licencia de taxi número 3 contra el desistimiento por silencio del Ayuntamiento de Noreña al haber solicitado la autorización la autorización del permiso de conductor asalariado. Gracias, hermano. Quinto punto, periodo medio de pago a proveedores del cuarto trimestre. Ratio de las operaciones pagadas, 10,97. Ratio de las operaciones pendientes de pago,
9,8. Periodo medio de pago, 10,49. Punto sexto, informe de morosidad del cuarto trimestre de 2020. Pagos realizados en el periodo. Periodo medio de pago, 25,57. Pagos dentro del periodo legal de pago, número de pagos, 323. Importe total, 374.841,99. Pagos fuera del periodo legal de pago, número de pagos, 68. Importe total, 19.469,46. No hubo ningún interés de demora, ni el número de pagos, ni el importe total, por tanto, de intereses. Facturas o documentos justificativos pendientes de pago final del periodo medio de pago 127,73, dentro del periodo legal de pago al final del periodo, número de operaciones 250, importe total 244.853,83. Fuera del periodo legal de pago al final del periodo, número de operaciones 109, importe total 139.479,46. Punto séptimo, estado de ejecución del presupuesto a 31 del 12 del 2020. Según el estado de ejecución del presupuesto, todo ha sido ejecutado según lo previsto en el trimestre. Y antes de pasar al punto número octavo, el equipo de gobierno, mediante la agrupación de 3 IPN, tras haber recibido de la FAF, queremos presentar de forma de urgencia la postura que va a pasar a comentar el portavoz de IPN, don Pelayo Suárez. Continúa. Sí, buenas tardes. Voy a dar lectura. ¿Doy lectura primero a la declaración o hay que votar la urgencia? La urgencia primero. Y justificarla. Y justificar la urgencia. Sí, bueno, la urgencia viene justificada porque, bueno, es un tema que está ahora mismo, digamos que, candente, y es un tema que recientemente el Ministerio ha propuesto una nueva normativa con respecto al lobo, afectando bastante gravemente a los intereses de principalmente agroganaderos y bueno, entendemos que es el momento además de traerlo hoy y no demorarlo más antes de que, bueno, pues se tomen otras decisiones contrarias a los intereses de los productores y todas las personas que dependen del medio rural. Gracias. ¿Alguna palabra al respecto? He visto las manos levantadas. Javier Ardura, tiene usted la palabra. Gracias. Buenas tardes. Vamos a ver, nosotros no vemos la urgencia ya para empezar. En segundo lugar, creo recordar que el mismo portavoz de IPN, don Pelayo Suárez, cada vez que nosotros o algún otro grupo traíamos mociones, bueno, esto más que una moción es una declaración, yo no veo que sea una moción, pero cuando traíamos mociones que afectaban a ámbitos supramunicipales se nos criticaba. Bien, dicho esto además es un tema que no creo que en Noreña, vamos, yo solamente he visto lobos esteparios, bípedos, pero no creo que sea un tema ni urgente ni que afecte a la economía local, ni mucho menos. Y desde luego no es urgente, aparte que es un tema bastante complejo que yo creo que el mismo por sí solo requeriría un debate casi monográfico. Eso es todo, gracias. Gracias. Pablo Pérez, tiene usted la palabra. Sí, buenas tardes. Bueno, yo básicamente pienso un poco parecido. Y es verdad que hay un debate abierto, pero yo no entiendo que haya una urgencia para hacer una declaración que más bien unos términos bastante, los términos y demás, si acaso el fondo, si pasamos luego a tratarlo, parece que como, bueno, sí, apoyar, solicitar apoyo,
el tema del yobu y es muy complicado para tratarlo así como a la ligera. Precisamente yo creo que el problema y es que más que el yobu, el problema que tienen los ganaderos o la gente que vive en el medio rural son los gestores. Y de los gestores no estamos hablando ni de los pocos medios que tienen la Guardia Forestal, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces parece que no es urgente tratar esto hoy y nosotros vamos a votar a las contra. ¿En contra? Sí, vamos a votar a las contras, sí. Señor Igor Finca, tiene usted la palabra. Buenas tardes. Al igual que mis compañeros, bueno, creemos que esto es un tema totalmente supramunicipal. Es un tema súper complejo, complejísimo. De hecho, el tema de la gestión del lobo lleva dando guerra muchísimos años, con lo cual, como bien comentaban nuestros compañeros, esto es algo que daría para un debate amplísimo. Pero bueno, ya que ustedes traen esto aquí a pleno, sí que nos gustaría saber cuál es su opinión sobre la protección del lobo. Si traen esto, tendrán, me imagino, que una opinión definida. En principio, Noreña no es un municipio afectado por el lobo. Vemos ahí en el manifiesto una serie de cuestiones que no sé cuáles son las consecuencias políticas, sociales y económicas. Si hablan de consecuencias políticas, sociales y económicas, pero ¿cuáles son esas consecuencias? Efectivamente, si el lobo entra en el LESPRE, el plan de gestión del lobo sería incompatible, pero hay otros métodos para controlar el lobo, ¿no? Hay una ley, la 42/2007, del Patrimonio Natural y Biodiversidad, que sí que establece controles conforme al régimen de excepciones establecido. Vamos, que esto es súper complejísimo. Y si la FAC se mete en esto, lo lógico es que se metiese a nivel, cosas que se pueden hacer a nivel municipal. Pues, coño, que se promueva, por ejemplo, que se bajen los piensos, o sea, los precios de los piensos y de los forrajes para los ganaderos, que no se importen o se permita la importación de, por ejemplo, de corderos extracomunitarios, que se paguen bien los corderos de aquí, muchísimas cosas, fomentar aranceles, el pago pronto de los daños, el incluir, por ejemplo, los daños de lo que es el ganado, que sea por carnívoros, no diferenciar entre si son osos, si son perros asilvestrados o si son lobos. Bueno, hay una serie de cuestiones que todo esto es muy complejo como para traerlo aquí en un papel que dice 4 cosas que no explica nada, que ustedes tampoco lo explican, y votar una urgencia que yo no la veo. Nuestro grupo también va a votar en contra. Pues, dada la situación y que no consideran que sea tratada, se retira de la propuesta de tratar la declaración enviada por la FAC en apoyo al Gobierno del Principado de Asturias. Una cosina, Ana, si me permites, muy brevemente. Sí, Diego. Sí, no, que simplemente que en nuestro grupo municipal el votar a las contras no tiene nada que ver con que la moción sea supramunicipal o no. Nosotros, igual que nosotros a veces traemos mociones que interesen... Algo debe de estar rozando con papeles o el micro y no se te oye. Vale, pues simplemente decía que nuestro grupo que no vota las contras porque sea un tema supramunicipal, que nosotros sí traemos mociones en ocasiones o declaraciones que sí un tema que, bueno, que puede tener interés, aunque sea de una forma indirecta. Los vecinos de Noreña somos asturianos, estamos inmersos en un mundo globalizado y nosotros simplemente aclarar eso, que no hay por qué sea una cosa supramunicipal. Gracias. Gracias, Pablo. Pasamos al punto número 8, ruegos y preguntas. Paso a dar respuestas a las preguntas pendientes del pleno anterior. Pregunta del señor Finca, del Partido Socialista, sobre el decreto de la Alcaldía de concesión de autorización previa a función de los requisitos para legalizar las obras de ampliación de la empresa naval Junquera Hijos. ¿Lo presentaron? Sí, está presentado. El señor Unai Díaz, del Partido Socialista, expone que hace tiempo se sancionó a una empresa por aparcar ilegalmente sus vehículos con motivo de una exposición en los jardines de la
del ayuntamiento. ¿En qué quedó aquello? Así era la pregunta. Y la respuesta, la sanción, como recordará, en aquel momento había sido impuesta por 1.500 euros ese importe. La persona afectada no pagó la sanción, por lo tanto se remitió a los servicios tributarios y desde los servicios tributarios esa persona pidió el pago fraccionado y a día de 30 de enero pues tenía pendiente una liquidación de 463,19 euros. También nos preguntó para cuánto asciende la cuantía económica en gastos durante el 2020 en contenciosos. 26.758,47 euros. Como no está luego, ahora la pregunta de la señora Muñiz del Partido Socialista sobre la resolución 967/2020 denegando a María Luisa Fonseca el uso del salón de actos para la presentación de la jornada de los CAI 2020, ¿cómo es posible que tengamos concejales que no controlan el tiempo? Bueno, pues digamos que la concejala sí había pedido el salón, pero bueno, quiso también hacerlo por registro y ya estaba reservado el salón para ese acto. ¿Y qué medida adoptó? Pues hubo una cancelación del acto por la situación de la pandemia. ¿Y dónde tuvo lugar la presentación? No hubo presentación de las mismas. Y no habiendo ninguna otra respuesta para dar, si les parece, pasamos al turno de palabras sobre ruegos y preguntas. Javier Ardura, Igor Finca, Lucía Campa y Alicia Muñiz. Y Pablo Pérez Fonseca. Don Javier Ardura, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Vamos a empezar con un ruego. En la puesta de información de los datos de morosidad que se nos ha hecho hace un momento y otros datos económicos, insisto, no es la primera vez que lo digo, siempre acaba al final recordándose en esos documentos que, entre otras cosas, hay que publicarlo en el tablón de anuncios y edictos de nuestro ayuntamiento, en la publicación en el capítulo 05 de Información Económica. Siento ser pesado, siento ser repetitivo, pero esto sigue repitiéndose, no se está colgando esa información y repito una vez más. De hecho, la única información económica que hay colgada en ese tablón de anuncios y edictos, en ese capítulo 5 de Información Económica, nos retrotrae al año 2018. Mi ruego es que, por favor, se vaya actualizando la información que es nuestra obligación, además, es nuestra obligación ponerla a disposición del público y de quien quiera verla. Bien, ese es el ruego. Paso a una pregunta. En el pleno anterior se nos comunicó, en el pleno ordinario del mes de enero, se nos comunicó una sentencia en la que se nos obligaba, se obligaba al ayuntamiento a aceptar las 37 horas y media semanales. A los trabajadores municipales. ¿Se está aplicando esa sentencia? ¿Se está llevando a la práctica? Aún no ha sido esa sentencia. ¿Perdón? La sentencia no es firme. ¿Se ha impugnado, o sea, se ha recurrido? No, como así comentamos en la comisión. Bien, ¿y el plazo de recurso no está ya sobrepasado? Alejandro Suárez, tiene usted la palabra. No recuerdo ahora mismo la fecha de la sentencia, pero si no tenemos intención de recurrir, ¿qué más da el plazo? La cuestión es cuando adquiera firmeza y sí, se está estudiando la manera de aplicarlo. Se está estudiando.
pero se aplicará cuando sea firme y cuando esté todo bien organizado. Bien, entiendo. Igual que a usted no le importa si el plazo, no le importa esas cosas, a los trabajadores sí les importa que se aplique. ¿Cuál es el problema? Es complejo esa situación porque yo he repasado un poco los puestos de trabajo y demás, y bueno, prácticamente la inmensa mayoría. Si se reduce media hora la jornada laboral, se cumplen las 37 horas y media. ¿O no? ¿No es así? ¿O podría ser así? Alejandro Suárez tiene la palabra. Es que no es solo reducir el horario del puesto de trabajo, es que hay que ajustar los horarios de los servicios. No sé si alcanza usted a comprender que hay que ajustar también el horario de apertura al público de determinadas instalaciones, o algunos horarios de atención o cursos o lo que sea necesario. Sí, No es tan fácil. Sí, alcanzo a comprender las dificultades que usted me sugiere, Alejandro. Pero en la mayoría de los puestos de trabajo no dependen. Por ejemplo, sí alcanzo a comprender que, por ejemplo, en el caso del trabajador del llamado telecentro, implicaría o bien otro trabajador o cambiar, digamos, los horarios de apertura. Efectivamente, sí entiendo que entre, pero no me parece que sean unas dificultades tan complejas como para que, en fin, además, quiero decir, si el retirar, digamos, o el suprimir media hora en la mayoría de los puestos de trabajo supone un problema tan grave, es que quizás entonces necesitemos más personal. No lo sé. En fin, yo traslado la pregunta, puesto que a los trabajadores este tema evidentemente les interesa y les preocupa. Aparte de que, bueno, ¿qué ha pasado con aquel convenio que ustedes sacaron tan contentos de que se había firmado por la parte de los trabajadores y por la parte de ustedes? Y yo no he sabido más de él. ¿Dónde el convenio se está aplicando? ¿Dónde está ese convenio? Alejandro, tiene usted la palabra. El convenio sigue pendiente de trámites de publicación en el registro, con lo cual los sindicatos tampoco se preocuparon mucho, especialmente, de si podían ayudar a agilizar esos trámites. Bien, pero vamos a ver, esa misma contestación nos la ha dado usted ya tiempo atrás, es decir, esos trámites que faltan, entonces, esos trámites requieren de la participación de los sindicatos también, o es otro tema, o es un tema, digamos, técnico, o ¿cuál es el problema? Sí, requieren de la participación de los sindicatos. Entonces no he entendido la justificación que usted me ha dado hace un momento, no la he entendido, me he perdido. Yo creí entenderle a usted que el convenio simplemente faltaban unas cuestiones técnicas en fin, no de negociación, ni de pacto, ni de otra cosa. No son incompatibles las dos cuestiones. Al contrario, son compatibles y son complementarias, y una requiere de la otra. Bien, entonces tengo que entender o tenemos que entender que el convenio está paralizado por la inacción de los sindicatos, de los representantes de los trabajadores, para decirlo de manera más clara. No sé si inacción o despreocupación o qué. Vale, de acuerdo. Tomo nota de esa cuestión. Bien, sigo con otra pregunta entonces. Vamos a ver. Aproximadamente sobre el 10 más o menos de este mes, perdón, me he saltado, no quiero saltarme el orden de las preguntas que tengo aquí preparadas, para no perderme. Mire, sea conciso.
Sí, no se preocupe, sencillamente me había saltado. Siga, por favor. Sí, bien, seamos todos concisos y no interrumpamos, por favor. Mire, tengo una pregunta también para bueno, quien me lo quiera contestar. ¿Por qué razón parte del personal laboral, de los trabajadores laborales, no dispusieron de la ropa adecuada de invierno en esta temporada? No es así. ¿Perdón? Que no es así como usted lo dice. Usted hace una afirmación y yo le digo que no es así. Bien, no, yo no hago una afirmación, yo hago una pregunta, puesto que se me traslada esa cuestión. Pues la respuesta bien, es de acuerdo. que no es así. Bien, a mí se me ha manifestado lo contrario por parte de los trabajadores y de representantes de esos trabajadores, y así lo traslado, nada más. Paso a las... Javier Ardura, por favor. Dígame. Para dirigir el pleno. Tiene la palabra ahora mismo para dar la respuesta don Pelayo Suárez. Correcto, gracias. Nada. La verdad es que a usted le trasladan unas cosas que a veces sorprende, vamos a decirlo así. Yo le puedo decir que los trabajadores del ayuntamiento tuvieron la ropa pertinente y que ellos solicitaron toda la que quisieran y más, porque se les dio una ficha para rellenar que tardaron algo más de un mes en rellenar, en hacer su pedido de ropa, que lo que necesitaban no es que el ayuntamiento le entregase lo que está ajustado por ley, sino todo lo contrario. ¿Qué se necesita para trabajar? Me lo apuntáis aquí y se os entrega. Bueno, pues tardaron algo más de un mes y no conformes, pues al parecer ciertas personas, trabajadores municipales, se quejaban de que no se les había entregado la ropa que habían solicitado, cuando la solicitud está hecha por puño y letra de cada uno de ellos. Sorprende estas situaciones. No me sorprende tanto que usted sea recolector de este tipo de argumentaciones, vamos a decir, o de historietas. No sé si ya de comentarios de chigre o no, pero vamos, que desde luego esos comentarios no tienen base ninguna. Yo creo que, bueno, se podría haber informado en una comisión usted antes de hacer alguna tipología, alguna afirmación o trasladar algún tipo de afirmación en este sentido y bueno, no, desde luego, sobre todo verter como ciertas incertidumbres que están lejos totalmente de la realidad. Alejandro, tiene usted la palabra. Alejandro Suárez. Demuestra bastante desconocimiento y me está demostrando que usted no se lee las facturas mensuales que se pasan en los plenos. No se lee las facturas, porque tiene que aparecer facturas por ropa de trabajo bastante cuantiosas. Bien, ¿puedo continuar? Vamos a ver, don Pelayo Suárez. Primero, yo no hago afirmaciones, traslado las quejas que me trasladan, he dicho, algunos trabajadores y representantes de esos trabajadores. Entre otras cosas, las opiniones que usted tenga o quieras tener sobre mí es cosa suya, yo no puedo influir sobre ellas. Pero están fuera absolutamente de lugar. Yo planteo una cuestión y si ustedes no me creen que no me la han planteado, pues ya nos reuniremos con quien la ha planteado. Pero no me invento nada, ni son historietas. Si me han informado mal, de acuerdo, pero yo no estoy afirmando nada, estoy planteando cuestiones, quejas. Yo creo que no estoy haciendo historietas, y mucho menos de chigre. Don Pelayo Suárez. Señor Alejandro, me leo todo lo que puedo, bastante más de lo que ustedes creen, ¿de acuerdo? El hecho de que yo vea una factura, no me da toda la información para saber qué cantidad de material disponéis, qué material se necesita y cuáles son las necesidades de los trabajadores. Por favor, déjense de hacer juicios de valor sobre lo que yo hago o dejo de hacer. Lo que digo, lo digo, y lo que no, no.
queda trasladada la queja. ¿Ustedes dicen que no? Pues muy bien, yo traslado a esos trabajadores y a esos representantes de los trabajadores lo que ustedes me dicen y luego pues ya veremos. Bien, ese tema, paso a la siguiente pregunta. Gracias. Siguiente pregunta. Bien, la siguiente pregunta. ¿Es posible que sobre el 10 de este mes haya realizado una visita una inspectora de trabajo al Ayuntamiento de Noreña? No es que sea posible, es que es veraz. Bien. ¿Podría explicarnos la trascendencia de esa visita o la razón de esa visita o qué es lo que se ha, digamos, trasladado por la Inspección de Trabajo en esa visita? Por favor, don Alejandro Suárez, tiene usted la palabra. Pues la visita, como cualquier inspector de trabajo, se hace porque alguien va allí y hace una serie de manifestaciones que luego el inspector tiene que venir y comprobar que son ciertas o, en el caso que nos ocupa, no son ciertas. Y precisamente entre esos temas estaba el de la ropa. La inspectora pudo comprobar que ese tema de la ropa no era cierto. Gracias. Es decir, que la inspectora de trabajo vino requerida, no fue una inspección fortuita ni una inspección aleatoria. Vino requerida por alguien. Exacto, sí. De acuerdo. En esa inspección de trabajo se trató el tema que ocurre con un trabajador municipal en el que se le ha cambiado el turno, que por cierto, en estos momentos él sí está trabajando a 37 horas y media. Este hombre se le pide que tome el bocadillo prácticamente a la hora de cenar. Esa es su queja, entre otras cosas. Se le ha eliminado la turnicidad, con lo cual, bueno, se le han restado también ingresos. Quiero decir, ese era uno de los temas que también se trató o por el que venía la inspectora de trabajo, o eso no se trató con la inspección de trabajo. Don Alejandro Suárez, tiene usted la palabra. Sí, ese también fue uno de los temas. ¿Y en qué quedó ese tema? Que tenemos que negociar con él horarios. Bien. Porque la ley nos obliga a negociar. Claro. Luego, el acuerdo a que se llegue será otra cosa. Pero la ley nos obliga a negociar. ¿Se intentó negociar con él? Se intentó. Y se intentó de buena fe. Y se le hizo una propuesta. Cosa que él no propuso nada. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Permítame decirle que no es cierto porque ese trabajador me ha enseñado varias comunicaciones con el ayuntamiento, tanto por parte de ustedes como las contestaciones que él hacía. Y efectivamente, al menos en dos que yo he visto, no sé si hay otras, evidentemente, sí proponía circunstancias para negociar y que además a mí me parecían bastante razonables. Lo siento, pero ahí no puedo estar de acuerdo con usted. En fin, de todas maneras, si están negociando, me parece perfecto porque seguro que llegarán a un acuerdo. Bien. Tiene usted la palabra. Hombre, en el caso que ahora mismo estábamos hablando y comentando, no me consta que haya negociado nada ni haya propuesto nada, en este caso el trabajador municipal. Todo lo contrario, sino se han metido una serie de escritos solicitando o denunciando ciertas cuestiones que en algunos casos no eran nada razonables ni favorables a sus intereses, lo que también nos choca. Y no hubo una respuesta a la oferta de negociación que se le planteó. O sea, había varias personas en ese momento cuando se le planteó, días posteriores igualmente, se le requirió por escrito también. Quiero decir que una negociación tiene siempre dos direcciones.
no puede tener una dirección. En este caso nosotros nos encontramos prácticamente con un acantilado que nuestras propuestas se quedan en el fondo siempre, no siempre se caen, nunca hay una contestación, sino bueno, pues, simplemente una serie de afirmaciones, manifestaciones, alertando de algunas circunstancias, pero sin ningún tipo de propuesta, ni de proposición, ni de manera de negociar. Bien, insisto, yo he visto dos comunicaciones con este ayuntamiento donde, lo siento, pero sí, bueno, yo lo entiendo así, quizás no sea lo que usted esperará, pero yo entiendo que sí proponía alternativas. Bien, también tengo que decir que este mismo trabajador es quien ha llevado a este ayuntamiento al juzgado y ganado recientemente una sentencia que también se nos leyó en otro pleno anterior. Parece ser que no hay entendimiento, hay algún problema de entendimiento, efectivamente, con lo cual pues, sería sensato pensar que, bueno, quizás hubiera que buscar alguna intermediación, porque realmente la sentencia que él ganó a este ayuntamiento fue absolutamente clara. O sea, no sé qué parte es la que creaba dudas en este ayuntamiento. Entonces, en fin, pero no quiero alargar el tema. Es decir, si se está negociando con el trabajador me parece perfecto y si de verdad hay voluntad seguro que llegan a un acuerdo. Paso a otra pregunta, si se me permite. Sí, por favor. Bien, pues entonces vamos a ver. Hay un tema que es el siguiente. El fichómetro he entendido que ya está en funcionamiento en parte. Sí. Bien, o sea, ¿solo en parte o está en pruebas o ya está funcionando como medida efectiva? ¿Cómo está la situación? Está funcionando. ¿Para todos los trabajadores? Don Alejandro Suárez, tiene usted la palabra. Están prácticamente casi todos ya fichando. Casi todos. Los que no lo están, ¿nos podría decir por qué situación o por qué cuestión no lo están haciendo? ¿Es un problema técnico o es cuestiones técnicas? Cuestiones técnicas del tipo, por ejemplo, ¿de qué tipo serían? ¿Del propio sistema o de habilitar algún tipo de pues no sé, de medida técnica? Permítanos, por favor, responderle. Sí, claro. Alejandro Suárez, tiene usted la palabra. Son cuestiones de configuración del propio programa que hay que ir corrigiendo y hay que ir cambiando. Vale, de acuerdo. Ya por último, quería hacer una cuestión, una pregunta. Vamos a ver, en la calle tiene que ver con la reposición de luminarias, de estas luminarias LED nuevas sustituyendo a las antiguas. Hemos visto que hay dos luminarias que se han cambiado en una finca en La Reguera, en el número 19 y 21, que curiosamente el acceso a esa finca, yo no sé si es privada o es pública, pero el acceso está vallado, es decir, está cerrado con vallas. Bueno, si puede explicarme la situación, se lo agradecería. Señor Pelayo Suárez, ¿puede darle esa respuesta en este pleno? Sí, esa situación la ha generado la propia empresa, la contrata. Esas dos luminarias se suprimían porque estaban en una finca privada y así se le trasladó a la contrata, pero la contrata decidió instalarlas y ahora es cosa suya retirarlas o no. El suministro ya está cortado y tiene que recuperarlas. Nosotros tenemos dos luminarias que se tienen que colocar o utilizar en otro punto, pero la contrata decidió en ese caso instalarlas allí. No sabemos el motivo a día de hoy, pero sí sabemos que tenemos esas dos luminarias, por así decir, en propiedad del ayuntamiento, que en ese caso nos da igual que sean esas dos o otras dos que nos ponga la contrata y esas las recupere como quiera la propia contrata,
pero esas dos no se van a certificar dentro de la obra en sí. Correcto. Le he entendido bien si digo que el suministro, digamos, de alumbrado público está retirado de esas luminarias, de esa finca. Sí. Está cortado. Vale, gracias. Ya por último, para acabar, quisiera saber quién está gestionando la retirada de las viejas farolas, porque lo digo por lo siguiente, porque he visto, por un lado, digamos, la parte de arriba de las farolas en un sitio, mientras que lo que es el poste, la propia farola en sí, en dependencias municipales también. Quiero decir, ¿cómo se está gestionando eso y por qué está en distintos, es decir, una parte en sitio público y otra en una empresa privada cercana? La retirada de requisitos es cuestión de la propia empresa, como ya el concejal de Obras contestó en otros plenos. Sí, pero concretamente a lo que pregunta el concejal de Izquierda Unida, hay unas farolas que se han aprovechado, tenían partes, brazos, partes del fuste, había una serie de elementos que se podrían reutilizar de nuevo y que quedan en la manera de suministro en la nave de dependencias municipales. Las partes restantes, pues como acaba de contestar la alcaldesa en funciones, Ana, las gestiona la empresa. De acuerdo, o sea que si no he entendido mal, todo el material que está, digamos, en la zona municipal sigue siendo propiedad de este ayuntamiento y es material servible o utilizable o reutilizable. Hay partes que sí. Vale, muchas gracias. Nada más. Gracias a todos. A usted, buenas tardes. Doña Lucía Cama, tiene usted la palabra. Sí, gracias. Buenas tardes. La primera cuestión que se me plantea es ¿por qué no aparece en el orden del día del Pleno la aprobación del acta anterior? Porque está sin finalizar el acta. Ah, vale, de acuerdo, gracias. De nada. Bueno, continúo entonces. Había solicitado con fecha 5 de febrero un listado de personas vacunadas en el municipio y del grupo de riesgo al que pertenecen. En comisión se me respondió que se había dado traslado a las autoridades competentes. Entonces mi pregunta es si se sabe algo más al respecto y si paralelamente a esto el ayuntamiento no tiene esta información. No, el ayuntamiento no tiene esa información y la respuesta fue que se daría traslado. ¿Quiere decirme que todavía no tiene ninguna información al respecto? No, aún no tenemos la información al respecto. Muy bien, gracias. También en comisión pregunté por la apertura del polideportivo. La alcaldesa en funciones en su momento me remitió al BOPA del 18 de diciembre. Y después comprobé como en el Facebook del ayuntamiento, con fecha del 15 de febrero, decía que se abría la apertura de la sala de musculatura, o de musculación, perdón, y de la pista de pádel, en horario de 2:30 a 9:30. Y se aclara que seguiremos dando cumplimiento al BOPA del 18 de diciembre, por lo que el resto de instalaciones se abrirán al público cuando las restricciones cambien, firmado la concejala de Deportes. Entonces, yo tuve la curiosidad de mirar el BOPA y leo en el capítulo 4, actividades e instalaciones deportivas del BOPA, en el punto 4.3, actividad física en centros deportivos o gimnasios de titularidad pública o privada. Dice, en centros deportivos o gimnasios podrá realizarse actividad deportiva sin contacto físico, respetando la distancia de seguridad interpersonal de al menos 2 metros y siendo el uso de mascarilla obligatorio. No se podrá superar el 30% del aforo de la sala y las actividades grupales nunca podrán superar las 6 personas. Tras la realización de una actividad colectiva, deberá ventilarse y proceder a la limpieza y desinfección de la sala, dejando un espacio entre cada actividad no inferior a 15 minutos. Entonces, pregunto a la concejala de Deportes en qué parte de este BOPA leen ustedes que se debe abrir solo la sala de musculatura, la pista de pádel y que se debe abrir en horarios solamente de tarde. Esa es mi pregunta. Señora concejala de Deporte, le cedo la palabra. Buenas tardes. Aparte de todo lo que hablamos de
del BOPA, también te comenté que se están realizando algunas mejoras y por eso valoramos un poco la cantidad de usuarios que hay por la mañana y por la tarde, y para esas mejoras valoramos que es mejor cerrar un poco por la mañana y luego abrirlo por la tarde. Disculpe, llevan ustedes 3 meses mejorando el polideportivo, eso por un lado. Y por otro, están privando de las actividades a las personas que habitualmente hacían uso del polideportivo. Entonces, no me parece que es una respuesta, la verdad, muy adecuada, y sobre todo cuando lo que nos remitían ustedes, tanto la alcaldesa en funciones como el Facebook del Ayuntamiento, nos remiten al BOPA del 18 de diciembre. El BOPA del 18 de diciembre no dice en ningún momento que deba permanecer el polideportivo. Pero ¿puede repetir lo que yo no lo escucho bien, ¿eh? ¿Puedo repetir esta última parte, me dices? Sí. Que remitían Bueno, pues lo que quiero decir es que llevan 3 meses para hacer mejoras en el polideportivo, creo que se cerró en noviembre, diciembre, enero y febrero, mínimo 3 meses. Llevan haciendo reformas, creo que ya tuvieron tiempo a hacer todas las reformas pertinentes. Y si no, pues falta de organización. No estoy de acuerdo. Y por Perdona otro que te lado, interrumpa. Perdón, Eva, concejala de deporte, no tiene la palabra. Déjala, Perdón. por favor, a Lucía Cala, que está en su turno de palabra. No interrumpan. Y por otro lado, lo que me parece más sangrante es que cuando en comisión pregunto, se me remite a que se está siguiendo la norma recogida en el BOPA del 18 de diciembre. Y cuando leo en el Facebook del Ayuntamiento, seguiremos dando cumplimiento al BOPA del 18 de diciembre. Es decir, la justificación para no abrir el resto del polideportivo y no abrir en horario de mañana parece que viene escrita en el BOPA del 18 de diciembre, lo cual es totalmente... 18 de diciembre, lo cual es totalmente falso. Señora concejala de deporte, tiene usted ahora la palabra. Vale, perdón y gracias. A ver, es que yo lo que quiero explicarte es que estamos en una pandemia y a mí la seguridad de los usuarios de las instalaciones me parece algo importante. Lo siento mucho, es una opinión que yo creo que estamos intentando intentando no, quiero decir que está complicada la situación. Tenemos evidentemente, estamos pasando ya la tercera ola, nos están avisando que hay una cuarta ola y yo creo que a lo mejor peco un poco de prudente, pero yo creo que vamos a ir poco a poco haciendo una pequeña desescalada. Luego, cuando esto ya mejore, pues ya podemos hacer todo el deporte y hacer lo que tú quieras. Esa es una opinión que tengo. Gracias. Respeto su opinión, pero desde luego no la comparto. Entre otras cosas porque en el resto de los municipios se está aplicando el BOPA del 18 de diciembre. En el resto de los municipios de Asturias están en el mismo nivel de pandemia o sea, esta pandemia es generalizada. Entonces, y luego que ya, repito, lo que de verdad es una tremenda desfachatez es que ustedes apelen al BOPA del 18 de diciembre cuando pueden decir que es una opción, o que es una opción personal, igual que cerraron en su día los parques infantiles y en el resto de los municipios que están abiertos. Bueno, pues digan que es una opción personal. Pues ustedes deciden hacer eso, pero no nos remitan a la ley, no nos remitan a un BOPA porque eso no es lo que recogen. Discúlpeme, señora Lucía Canga, por darle respuesta a esta cuestión. Como usted bien ha leído, el BOPA pone la palabra podrá. Podrá es la posibilidad de estar abierto o cerrado. No es una decisión personal, es una decisión por salud pública. Cuando se toman las medidas es por salud pública. Y evidentemente no abrir los parques y los jardines para su disfrute, tan simple por el hecho de que podría ser una zona de aglomeración y pudiera ser una zona, un foco de contagio. Y posiblemente, gracias a que no ha sido así, en el mes de febrero el aumento de casos hubiese sido masivo, si así se hubiese adoptado. ¿Que los abrimos y los dejamos abiertos? No les va a gustar seguramente, porque es que ¿para qué lo tenían abiertos si había mucha gente y se aglomeraba gente? Que
los cerramos, tampoco le gusta. Yo lo respeto totalmente, pero cuando se toman las decisiones no son personales, son las decisiones de un cargo y ante una situación de pandemia y de salud pública. Nada más que decirle. Tiene usted la palabra. Yo respeto sus opiniones, pero no las comparto, eso por un lado, porque el aumento de casos hubiera pues el mismo que en otros municipios, que se mantuvieron los parques, por ejemplo, abiertos y que los polideportivos, quitando en el momento de perimetraje de 4+, ya están abiertos en todos los municipios cumpliendo la normativa del POPA del 18 de diciembre con esas características. Por otro lado, sí, la concejala de deportes habla de decisión personal, y yo, pues lo que digo, si es una decisión personal, no la comparto, la respeto, pero díganme ustedes que mantienen el polideportivo cerrado o que solo lo abren en horario de tarde, las salas que ustedes consideran oportuno abrir, porque son decisiones personales suyas. No digan que están avaladas por la ley, porque el BOPA no recoge eso en ningún momento. Que abran una sala sí, otras no, que abran en horario de tarde y en la mañana no. Eso no está avalado por ninguna norma. Eso es una decisión personal suya que yo no comparto. Bueno, ¿puedo pasar a otra pregunta o...? Sí, por favor. Bien. Bueno, más que una pregunta es una información. Supongo que ya saben que hay un nido de avispa velutina, creo, en la calle La Soledad. Me informaron los vecinos y yo era compartir esta información y preguntar qué medidas se están tomando cuando aparecen nidos de esta especie. Señor Pelayo Suárez, concejal. Sí. Tiene la palabra. La última parte de la pregunta no lo he entendido, no he entendido lo que ha preguntado la portavoz de Ciudadanos. Si puede repetirlo, por favor. Sí, sin ningún problema. Informar que hay un nido, creo que es un nido de avispa velutina en la calle de La Soledad. ¿Tienen constancia de él? Sí, tenemos constancia de él. Es un nido del año pasado que se quedó ahí y hay una problemática para tirarlo. Está sin actividad. Ya hemos intervenido varias veces, pero con los medios que tenemos municipales no podemos. Los medios, en este caso que aporta el Principado, no han venido a retirarlo porque dicen que como no tiene actividad no es necesario retirarlo y ahí está el nido. Mi segunda pregunta era eso, ¿cómo actúan ustedes cuando son conscientes de que hay un nido de avispa velutina? Porque quiero recordar que habían hecho un curso de una pistola de una bala de, no sé, no recuerdo muy bien, ¿no? Pero sí que habían... Sí, el procedimiento es el mismo que explicamos ya el año pasado. Sí. Y lo están haciendo, ¿verdad? Sí, se aplica igual. Muy bien, gracias. Y por último ya, me hacen llegar también vecinos, vamos a ver, respecto al premio del grupo de convivientes de carnaval. Me llega que según parece, todo esto yo soy mero transmisora, ni afirmo ni niego nada. Los vecinos me comentan que se dio el premio a un grupo de convivientes que según parece es un montaje. Entonces, que así se informó en su momento a la concejala Eva Pire y de que era un montaje y que en principio, bueno, pues que hay gente muy descontenta porque si es así, que no, ni lo afirmo ni lo niego, pues que por qué no se valora el esfuerzo de la gente que se disfrazó y demás y se premió a lo que parece ser un montaje fotográfico. Hola, buenas. Tiene la palabra. El premio se dio a la foto más votada por el público del Facebook del Ayuntamiento de Noreña. No fue cosa nuestra, fue lo que el público eligió y vamos, ahí quedó la elección. No tuvimos nada que ver, si es montaje, no es montaje, si es más guapa. A ver, todos protestamos y no ganamos. Pero no tenemos nada que ver en el ayuntamiento en este caso, fue votación pública. Es lo que puedo decir. Muy bien, gracias por la respuesta. Si me permite, Lucía Canga, las personas que se presentaron, todas ellas cumplían con los requisitos propios que ponían las bases. Y por lo tanto, el premio ha sido asignado según la votación popular, cumpliendo las bases del concurso. Muy bien, gracias por las respuestas. Pues nada más tengo.
Gracias. No tengo ninguna pregunta más. Gracias, Lucía Canga. Señor Igor Finca, tiene usted la palabra. Buenas tardes de nuevo. Bueno, yo quería transmitir, ya lo hemos transmitido al equipo de gobierno, pero bueno, quería transmitir de forma pública la preocupación vecinal que hay por el déficit de luz. Nosotros hicimos comprobaciones hace una semana más o menos y había varias zonas donde los niveles de iluminación creemos que no se corresponden con los niveles de proyecto, así lo trasladamos. Nos ofrecimos para realizar medidas conjuntas para salir de dudas y seguimos ofreciéndonos para ayudar a conseguir una iluminación adecuada. Y nada, simplemente que creemos que hay un proyecto con unas especificaciones que se tienen que cumplir y que vamos a esperar a que se concluya la obra para hacer nuevas comprobaciones. La fecha de fin de obra, Pelayo, ya la tenemos, o sea, ya está finalizada la obra. ¿Cuándo se estima que se va a finalizar? Se ha finalizado, pero hay deficiencias. ¿Cómo tenemos la obra ahora mismo de iluminación? Un momento, por favor. Señor Igor Finca, ¿le importaría indicarme qué medios utilizaron para hacer esas mediciones, por su comprobación? Un luxómetro. Un luxómetro. Ese luxómetro entiendo que esté homologado, ¿no? Sí, claro, claro. No, claro, no. Los hay que no están homologados. Gracias. Nada. Señor Pelayo Suárez, tiene usted la palabra. Sí, bien. Yo, bueno, no voy a analizar la exposición o la introducción que ha hecho el señor Finca, pero vamos, afirmar déficit de alumbrado, así, alegremente, pues hombre, pues, yo lo puedo decir, usted tiene déficit de pelo, pero es que me puede parecer a mí, pero no por ello es que sea una cuestión así. Ya lo hemos hablado en varias ocasiones. Se detectaron una serie de deficiencias. Están en fase de corrección, concretamente mañana creo que toda la obra se queda ya realizada a falta de una nueva revisión y de la entrega de las mediciones y demás documentación que nos certifique que eso está conforme a proyecto. Y con eso damos por cerrada toda la documentación y toda la obra. Hubo alguna cuestión que como en la calle Condado de Noreña, que evidentemente no vino correctamente el suministro y se corrige y no hay ningún problema. Vale, yo creo que en mi intervención hemos dicho que creemos que hay unos déficits de iluminación. Creo que lo he dejado bien claro y creo que también así lo transmití en el correo que les enviamos. Les pusimos que bajo nuestro punto de vista hay unas determinadas zonas donde creemos que en base a las mediciones que hemos realizado nosotros hay unos déficits de luz porque no se corresponden con las especificaciones del proyecto. Nada más. Nosotros simplemente trasladamos esto para que ustedes lo tengan en cuenta y que, bueno, nuestra idea es ayudar a que haya una iluminación adecuada en el concejo. Que efectivamente que haya un ahorro de luz, pero que coño que se vea y que se cumplan las especificaciones que vienen en ese proyecto. Nada más, simplemente quería transmitirlo de forma pública lo que les transmití de forma privada, simplemente. Le pediría, por favor, que guarde el decoro en el pleno en el que nos encontramos, porque la palabra que utiliza no es propia para este órgano. ¿El qué, perdón? ¿Pero qué he dicho que no guarde el No decoro? voy a pronunciar yo, tiene 4 letras y empieza por C y acaba en A. Pues si lo dije sería sin ningún ánimo de decirlo. Porque Me extraña para usted que utilice esa terminología. Vale. En cuanto al material, ya lo comentó el compañero Ardura. El material recogido, ¿dónde se lleva? Ustedes dicen que lo recoge Ferrovial, pero ¿a dónde se lleva exactamente? ¿No saben a dónde se lleva ese material? Señor, a un gestor de residuos. ¿Y qué gestor de residuos es? Pues el que ellos tengan contratado, con el que ellos tengan contratado, con la empresa que ellos hayan hablado, negociado, no lo sé. Pero usted no lo sabe, ¿qué gestor de residuos No, es? a nosotros cuando se nos entrega toda la documentación, se nos entregará y nos dicen, bueno, pues hemos gestionado esta serie de material, todas estas cuestiones, porque eso va con las certificaciones y demás. Y ahí se dará de paso o no por parte de los técnicos.
O sea, que usted pasa todos los días por la mañana por delante del gestor y están allí todas lo que se recepciona de la obra y usted no lo ve. O sea, no sabe qué gestor es. ¿Dónde Me está? llama la atención. Me llama la atención en la Barreda. La Barreda. Ay, Sí, madre. en la Barreda. Usted ve más que yo entonces. Sí, No sí, tengo yo será. esa percepción. ¿Será que no voy pensando yo en lo mismo? Pero vamos, Será. desde luego y bueno, yo ahora, ustedes son los que hacen los ruegos y preguntas. Y si usted sabe eso, ¿por qué me pregunta a mí entonces algo que sabe? Bueno, yo le pregunto para confirmarlo, simplemente. Le pregunto para confirmarlo. No Pues sabe cuál es el gestor. no, Entonces, no, usted no. está de concejal de una obra, de la obra más importante que se realiza en el municipio y no sabe dónde se iban los residuos. Bueno, pues vale. Muy No, bien. la verdad, no me percaté de perseguir esos residuos hasta el final. Entiendo que como tiene que aportar una serie de documentación, donde los lleven es su problema. La contrata va a tener que certificar que ha gestionado esos residuos adecuadamente conforme a la legislación. Si los deja en Noreña, los lleva a la Pola o los traslada a Marruecos, es un problema, pero desde luego no entiendo no sé cuál es el interés o si además usted tiene esa información que, insisto, desconozco si es en la Barreda o no, porque a lo mejor pueden venir de otro lugar. Yo no he visto allí descargando a nadie de Noreña, que si lo hacen de la obra de Noreña, estupendo, porque oye, además es que revierte el municipio y sería estupendo para la economía local, además. Claro, usted, Igorfica, por lo que dice es que no está de acuerdo en que lo dejen en esa empresa los residuos. Si así fuera, No, es que no acabe mi pregunta. Yo ahora voy a la segunda parte. Es que a mí me llama, lo que me llama la atención es que la directora o la señora que hizo el proyecto, que se llama Estefanía Díaz González, sea la misma que hace la dirección de obra y que hace las mediciones, y sea la misma que es la directora de ingeniería de esta empresa que es ANR, que está en la Barreda. Me llama la atención, simplemente. Lo digo también públicamente porque me llama la atención, nada más. Yo espero que pueda confirmar esos datos. No me consta así, desde luego. Vale. No me consta así. Espero que usted pueda confirmar esos datos que acaba de afirmar. Pero creo que está equivocado, ¿eh? Creo que está equivocado, pero... Bueno, por eso pregunto. A mí... Van a disculpar los dos un momento, por favor. Si aún así fuera, ¿dónde estaría el problema? No, nada. Simplemente me llama la atención, nada más. Vale. Bien, gracias. Vale. Gracias. Cambio de tema. En cuanto a las exenciones por las tasas de basuras, aguas y demás, me llama también la atención que solo hay 2 empresas que obtienen las exenciones este cuarto trimestre. ¿Qué pasó con el resto de las empresas, o sea, de los comerciantes y de las empresas de Noreña? No, está usted en un error. Pues entonces es que la documentación no está clara. Yo lo que vi en la documentación, si me lo pueden explicar. No, ¿qué empresas dice usted que solamente llevaron las exenciones? Dos empresas. ¿Qué 2 empresas, por favor? Bueno, no sé si procede ahora aquí decirlo, las que tengo aquí apuntado. Igual que se nombran a otras, puede decirla, por favor. Sí, un segundo que lo tengo por aquí apuntado, Vale. Creo recordar Villacondal y Boreal, creo recordar. No, pues mire, usted está en un error en el sentido de decir que solo son las dos. No, es que concretamente las 2 empresas las presentaron fuera del periodo del tercer trimestre y como las metieron ya para el cuarto, es además del resto que también están exentas a esas bonificaciones. ¿Me he explicado? Pues entonces la documentación que nos presentan no está clara, porque yo no me he enterado de nada. Yo no sé si al resto de compañeros les pasó lo mismo, pero yo veo un decreto del día, creo recordar que es del 26 del 1, en el donde salen 4 empresas, luego salen otras 20 y pico que por lo visto no coincide la documentación que se tiene en el ayuntamiento con los titulares. Entonces era para ver si me lo podían explicar, porque yo no lo tengo muy claro. Bueno, pues esa es la explicación que le he dado. Si quiere la repito y le explico de otra manera. Sí.
Hasta el 31 de agosto, como ustedes recordarán, era el periodo para entrar en el tercer y cuarto trimestre del año de 2020. Sí. Y a partir de ahí, si lo hacían después del 31 de agosto, entrarían en el otro periodo, antes de que acabase el periodo trimestral de ese servicio. Por lo tanto, esas dos empresas en concreto, estarían dentro de las exenciones y bonificaciones. El resto de empresas que usted ve en el listado es que a raíz de todo este proceso hemos detectado una situación un tanto errónea, por así decirlo, en los recibos que se han realizado durante años desde este ayuntamiento. Errores de titularidad y de propiedad. Es decir, la persona que recibía el servicio podía dar lugar a que no fuese la misma que estuviese de titular en el mismo. Entonces, para recibir esa bonificación, exención, según o no, según lo que presente, tienen que regularizar esa titularidad del servicio. Es decir, yo tengo un local donde tengo un comercio, X, yo, Ana González, pero es que resulta que el recibo viene a nombre de la persona dueña del local. Evidentemente, no puede ser. Tiene que estar la titularidad correspondiente con el usuario del servicio. Y así, por eso se está haciendo, como comenté en la comisión, de que se está haciendo una revisión exhaustiva de toda esa documentación con respecto a los recibos de este municipio que no está correctamente. Pero esas empresas ahora mismo que no tienen correctamente esa documentación, ¿van a recibir, o sea, tienen la exención o no? Tenían un periodo de plazo para, digamos, subsanar o adecuar esa titularidad a quien corresponde, bien presentando un contrato de arrendamiento, aquella documentación, había varias posibilidades de presentación, de alquiler, donde podían presentar esa documentación y verificar y cambiar y ponerlo a nombre de la persona que se le da el servicio, a nombre de la empresa. Lo que pasa es que yo ahí lo que veo es que si ya se les dio la exención antes y ahora no, porque en función de esto, no sé. Antes no tuvieron la exención, o al menos con estas. Yo no sé en años anteriores si en algún momento hubo en algunas otras legislaturas alguna exención, lo desconozco, cierto es, pero lo que está claro es que debe de estar todo regularizado y como debe de constar en los documentos en este ayuntamiento. Vale, pues entonces está yo aclarado. Muchas gracias. Por fin, ¿Perdón? ¿Me he explicado? Sí, está claro. Venga, muchas gracias. No tengo más preguntas. Gracias. De nada. Buenas tardes. Señor Pablo Fonseca, tiene usted la palabra. Pérez Fonseca, perdón. Sí, Ana, gracias. Vamos a ver. Bueno. En primer lugar, entramos por una cuestión un tema precisamente supramunicipal, por eso hacía hincapié en que no votaba las contras del tema del yogu porque fuera un tema supramunicipal. Un segundo, que quería leer una... el Estado español, enguany, un ejemplo emblemático... Perdón, Pablo Pérez Fonseca. Sorry, disculpes. Recuerdo que estamos en ruegos y preguntas. No sé el documento que usted a leer, pero luego... Sí, son cuatro líneas, y luego hago la pregunta. Dice, España hay un ejemplo emblemático de una inquietante tendencia en la que estados de toda Europa limitan la libertad de expresión sobre pretexto de la seguridad nacional y arrebatan derechos en lugar de defenderlos. Esta pequeña frase es la Amnistía Internacional y dice en relación a la ley Mordaza que aprobó el PP con la mayoría absoluta que tuvo en el 2015.
como estamos en una situación de pandemia, como se siguen ejecutando desahucios y echando gente a la calle, incluso cuando hay una pandemia y un estado de alerta, y como se da que la ley Mordaza aprovechase para limitar las manifestaciones a las contras de esos desahucios, y hablo de manifestaciones que usen desobediencia civil pacífica, pues creo que este es un tema que es polémico, está candente y actual. Entonces, mi ruego, o la pregunta sería si podríamos tratar en una próxima comisión de entre todos elaborar algún tipo de documento, una declaración institucional del Ayuntamiento de Noreña a la escontra de la ley Mordaza, sobre todo del artículo 578 del Código Penal y de las cuestiones que están haciendo que el mero hecho de una desobediencia, sin falta de suez ni de nada, una desobediencia que no sea delito a una autoridad, puede ser sancionada con hasta 30.000. Entonces, la pregunta ahí es si podríamos incluir esto en una próxima comisión informativa entre todos, a ver si llegamos a un consenso. Y otra pregunta, o un ruego, sería también que el equipo de gobierno valorase también la posibilidad de firmar una petición que tienen en Amnistía Internacional precisamente a la escontra pidiendo la derogación total, o por lo menos parcial, de esa ley Mordaza. Serían esas dos cuestiones. Yo creo que nos interesen a todos porque al final también puede haber gente noreña que los echen a la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Y que las arbitrariedades policiales no son buenas ni para los policías ni para los ciudadanos. A ese respecto, Pablo, haremos la valoración oportuna y le haremos llegar la opinión. Vale, agradece. Yo también trataré de elaborar una pequeña propuesta. Quiero decir que ya sabe usted que en cualquier momento que se trae una moción, siempre se trae a pleno y a comisión. Pero por parte del equipo de gobierno estamos a expensas de volver a reconducir el tema y de darte nuestro punto de vista. Vale, sí, pues bueno, eso, desde el Consejo Abierto trataremos también de, vamos a decir, de elaborar algún tipo de documento que sirva un poquitín de borrador o de paso inicial. Gracias. Otra cuestión, ya más en concreto estrictamente de Noreña, sería en el mandato anterior, ya desde la Consellería de Desarrollo Local, ya se entamaron a dar pasos en dirección a elaborar una marca noreña de promoción del Concello, de los productos, etcétera. Quisiera saber cómo va ese tema. Es decir, si se sigue trabajando en eso de la marca noreña, ¿se invirtió algún tipo de dinero? Sería otra pregunta, si se invirtió algo de dinero, si se sigue trabajando en ello, ¿cómo estaría esa situación? ¿Cómo estaría de avanzado o no el poder conseguir lo de la marca noreña? Sí, bueno, se había hecho... Imagino... Perdón, Pablo, te interrumpí. Ok, imagino que la pregunta va dirigida a la Concejalía de Desarrollo Local, pero bueno, si me podéis contestar quien sea. Te puedo contestar, pero si me lo permite la Concejala de Desarrollo Local también. Hubo unos gastos en la anterior legislatura. Se iba a retomar el tema desde en el año 2019, en noviembre, por diversos cambios dentro del equipo de gobierno, y luego llegado la situación de la pandemia, se decidió de momento paralizar ese tema y tratar otras situaciones más de prioridad, digamos, uno dentro de las necesidades en ese momento del municipio. Pero sí que se seguirá con el procedimiento abierto, pero una vez que tengamos un poco estable la situación de la COVID-19. Y perdona, Ana, que al principio hoy te he entrecortado. Decíasme que perres que se habían gastado algo en el anterior mandato o a principios de este. No, en el anterior mandato.
¿Sabrías decirme la cantidad? Podría aproximártela, pero estoy hablando de memoria y estamos en el 2020. Bueno, vale. 21, y igual me confundo. Yo creo que rondaba los 3.500 euros más o menos, creo, ¿eh? Lo tendría que mirar, Pablo, porque no lo recuerdo, pero yo creo que rondaba por esa cuantía. Igual es inferior, pero no te puedo decir. Vale. No, vale, y decíasme que desde noviembre de 19 que quedó más o menos parado ese tema, ¿no? Sí, desde noviembre a octubre del 19. Es que, o sea, repito así un poquitín porque a veces no escucho bien y entonces y para estar seguro de que lo que veré, vamos. Vale, yo rogaría que, bueno, que ya que se hicieron unas gestiones y demás, entiendo que, bueno, que a lo mejor para todo no se da, pero yo pienso que, bueno, que el refrán, ¿no? La máquina pita y anda. Entonces, bueno, que también hay que atender estas cuestiones porque, bueno, creo que la idea allí es que sea un refuerzo para la economía local y bueno, parece que dentro de las medidas, vamos a decir, anti-COVID, también está la de promocionar los productos y promocionar el concello. Entonces, bueno, rogaría a vos también que, bueno, que en la medida de lo posible hicierais todo lo posible. Se retomará el Siguiente tema. No te voy a poner fecha porque digamos que no ha pasado a ser de prioridad ahora mismo, pero sí se verá con todo el trámite que se había iniciado en la anterior legislatura por parte de la concejala en aquel momento, Beatriz Corzo, en Desarrollo Local. Vale, gracias. De nada. Otro tema, bueno, en anteriores plenos ya hice esta propuesta que era, bueno, muy concreta y era sacar el tablón de anuncios y edictos de dentro del ayuntamiento a fuera del ayuntamiento. Pienso que no hay una cuestión económicamente, vamos, que genere un daño económico irreparable, ni mucho menos, y creo que eso evitaría también pues, tener que entrar adentro y facilitaría que las personas pudiéramos consultar ese tablón en diferentes horarios, ¿no? Da igual, bueno, por la mañana que por la tarde, que estaría cerrado el ayuntamiento. Se está estudiando. Pregunto si tiene pensado hacer o... ¿Perdón? Estamos estudiando y valorando porque, bueno, desde el equipo de gobierno en un momento, bueno, la fachada de lo que es el edificio municipal, la fachada, el alzado principal, tiene, bueno, pues un valor arquitectónico. Entonces, bueno, se está buscando, pues, a ver dónde lo podemos ubicar de forma que sea un tanto discreto, pero que a su vez dé el servicio que se pretende, que es llegar al ciudadano con esa información, ya que solo se podría entrar al ayuntamiento a consultar y dado la situación de pandemia además, pues bueno, no es de fácil acceso, pero sí se está estudiando y valorando. Vale, pues bueno, agradezco y bueno, yo creo que eso, que hay una idea sencilla y que es una buena idea, ¿no? Por otra parte, también en otros plenos, y ya comentara que, bueno, sobre todo ahora que estamos haciendo plenos telemáticos, que nuestra idea era que estos plenos, al tener micros y demás, se pudieran retransmitir en directo, pero bueno, eso ya sabemos que es complicado y que de momento los retransmitimos en diferido. La propuesta que hacíamos era el que se invitara al pleno a los medios de prensa. Luego ya que puedan participar o no, eso ya es una cuestión diferente, pero si ni siquiera los invitamos, difícilmente pueden participar en el sentido de como oyentes, ¿no? O como público, vamos a decir. Entonces, quería hacer la pregunta de si tenéis pensado para el próximo mes convocatorias de plenos incluir a los medios de prensa. Pablo, dado a que, bueno, que lo que estamos viviendo es que el salón de plenos no es muy amplio, tiene las medidas que tiene y se podría entrar hasta un máximo de 4 personas cumpliendo con la distancia y ya supone un pleno más de 15 minutos, aunque estemos con ventilación, yo creo que estaríamos en un momento de riesgo de pandémico. Entonces, perdona que te interrumpa, Ana. Los propios concejales, que somos, digamos, los representantes de los ciudadanos, yo te entiendo lo que me dices por dar información a la ciudadanía, te entiendo, pero no veo el momento más adecuado
para poder, a ver si después de que pase un tiempo y la pandemia vaya remitiendo y ahora con las vacunaciones podamos volver a una nueva normalidad, el poder venir, bueno, sea prensa o sea los propios vecinos, que son los primeros en el interés por la información municipal. Sí, pero perdona, Ana, yo referíame básicamente a hacerles una invitación por Zoom. No a incluirlos presencialmente, si es que no se puede, lógicamente, sino a través de Zoom. Ellos pueden estar escuchando lo que nosotros estamos hablando y transmitirlo ya pues mañana, en lugar de que haya un retardo o que la información sea simplemente la que ellos demos parcialmente cada concejal, ¿no? Y creo que eso sería bueno por la libertad de prensa, ¿no? O sea, que los periodistas puedan estar, aunque sea de oyentes, a través de Zoom. Esa sería un poquitín la idea. Entonces, bueno, deseamos la propuesta fecha, pediríamos que la estudiarais y rogaríamos que si se puede tecnológicamente añadir 2, 3, 4 ventanas más. No creo que fuera un problema para el desarrollo del pleno y sí sería interesante para poder difundir la información. Gracias, Pablo. Continúo. Se valorará. Vale, gracias. Continúo, pues. Bueno, el portal de transparencia de la página web sigue estando muy deficitariamente lleno de contenido, ¿no? Tiene muy poco contenido. Entonces, ¿cuándo tenemos pensado abrir ese melón y ponernos en serio con la página web, a limpiar lo que no vale, a ordenar lo curioso, a subir contenido y a dotar de contenido el portal de transparencia? Perdona, hubo un problema de conexión. Pablo, ¿Perdón? se te oye muy mal, disculpa, yo no sé si fue un fallo que tuvimos aquí o no sé si el resto lo escucháis bien, por favor, que alguien confirme si lo escucha bien. Sí, yo al menos le escucho bien en general. A ti sí, a don Javier Arturo lo escuchamos perfectamente. Pablo, por favor, ¿podrías, te importa retomar? Sin problema. Sin problema. Mucho mejor. Disculpa. Decía que el portal de transparencia del Ayuntamiento de Noreña, que casi no tiene contenido, falten muchos contenidos, y de la página web pues habría que también hacer una limpieza y ordenar curioso y subir nuevos contenidos. Entonces, mi pregunta sería si cuándo el gobierno tiene intención de ponerse las pilas en este sentido, ¿no? En acabar con el caos en la red, el caos en la web y dotar al portal de transparencia de los contenidos que por ley deberían estar expuestos. Señora concejala de Desarrollo Local, Eva Pires, tiene usted la palabra porque es la persona que está llevando un trabajo exhausto de la página web en cuanto a contenido. ¿Puedo hablar? Sí, por favor. Vale. Pablo, estamos trabajando con ello. Lo que pasa es que yo pensé que era algo un poco más sencillo e inmediato. Entonces estamos trabajando con la plataforma para intentar actualizarla y ponerla al día. Vale. Realmente, y un tema que llevamos años detrás de ello, efectivamente, ya desde el anterior mandato, en el que no estabas, pero bueno, quiero decir que no hay una cosa nueva y efectivamente hay una cosa que hay que hacer por ley y que llevamos bastante atrás y seguramente no sea sencillo, pero bueno, agradezco que estéis en ello y a ver si prontamente podéis darme una muy buena noticia, que sería que los ciudadanos y ciudadanas de Noreña tenemos a disposición la información que es nuestro derecho. Sí. Gracias. Y paso a otra pregunta. También traslademos desde el Consejo Abierto la propuesta de que se invirtiera dinero en dinamizar el reglamento de participación ciudadana. Al igual que se hace, por ejemplo, con el plan de participación infantil. La pregunta sería, ¿asumís esta propuesta? Es decir, ¿tenéis pensado hacerlo, el invertir un dinero en especialistas que dinamicen este tema? Se ha mirado entre esas, bueno, he de decir que esto lo llevaba la alcaldesa Amparo Antuña,
directamente y sinceramente yo ahora mismo estoy esperando a que ella se reincorpore a su puesto para que prosiga con ese trabajo realizado. Cierto es que desde que estoy de alcaldesa en funciones no he retomado este tema que había iniciado ella, y prioridad a otras situaciones y a otros trabajos. Era algo que ya tenía ella encima de la mesa y que estaba en elaboración. Entonces, bueno, decidí pues paralizarlo y que sea la propia Parantuña la que prosiga con ello, porque bueno, entre que me ponía a mirar todo lo que tenía encima de la mesa y el trabajo que estaba realizando, bueno, me iba a llevar un tiempo y bueno, no, o me dedicaba en estos momentos a una cuestión u otra en este sentido y preferí priorizar otra parte de esta delegación. De acuerdo que yo no pretendo con imponer las prioridades ni mucho menos. Es una cuestión que valoráis vosotros como equipo de gobierno, pero quiero entender entonces que sí que veis bien el dinamizar eso y si es necesario invertir un dinero en dinamizarlo, que lo haríais. Y también quise entender que incluso se había contactado ya con alguna empresa o con algún tipo de asociación, ¿no? Ah, exacto. Hay empresas o asociaciones sin ánimo de lucro o por lucro que lo que te hacen es una gestión de coordinación de todo el sistema de participación ciudadana. Vale, pues bueno, yo rogaría, lógicamente yo vamos a decir, pido en función de los intereses de nuestro grupo político y bueno, el interés de nuestro grupo político ya que haya una participación ciudadana amplia y fuerte. Y entonces, y es verdad que ahora estamos en una situación de pandemia bastante complicada para la participación y para la reunión política, pero precisamente podríamos ir haciendo el trabajo de por detrás para que cuando esto mejore un poquitín tengamos, digamos, los deberes hechos. Entonces, bueno, rogaríamos que dentro de las posibilidades que tengáis que lo hicierais. Nada, tenía un tema sobre los faroles, pero creo que ya se aclaró con el tema de los que se retiraban, lo que se pueda se aprovecha y lo que no se desecha. Pienso que en principio nada. Un segundín, déjame revisar. No, en principio por mi parte nada más. Agradecer la atención a todos y a todos los compañeros. Gracias. Gracias, Pablo. Buenas noches. Doña Alicia Muñiz, tiene usted la palabra. Sí, hola, buenas tardes a todos. Retomando un poco el tema del convenio colectivo del personal laboral, me gustaría que se fuera un poquito más, que Alejandro fuera un poquito más conciso. Cuando afirma que requiere la tramitación que está pendiente, que requiere de la participación de los sindicatos, ¿se refiere en concreto a la firma del convenio? Y cuando se refiere Perdón, creí que iba a hacer una pregunta y le contestaba y luego... Disculpe, señora Alicia, prosiga. Yo hago otra del mismo tema y las... me valen para seguir. Cuando se afirma que el convenio está paralizado, se entiende o se sospecha que es por despreocupación de los sindicatos. La pregunta que nos hacemos es si ya se ha reunido con ellos y que si no se plantea otras alternativas a esa paralización, por ejemplo, pues que se nos ocurre a nosotros que la razón sea que no están conformes con ese convenio porque no hubo el suficiente consenso en el momento de su tramitación, cosa que ya advertimos nosotros en el pleno de aprobación. Señora Alejandro Suárez, tiene usted la palabra, por favor. Entre otras cosas, uno de los documentos que falta es el acta de otorgamiento, que ningún sindicato se preocupó de preguntar si había que hacerlo, cuándo había que hacerlo, qué era lo que había que hacer, si tenían que echar un cable. Nadie se preocupó. Respecto al convenio, nada más lejos de la realidad. Si ese convenio está pasado por pleno ya y aprobado en pleno, es porque el concejal aquí presente se empeñó y utilizó muchísimas horas
en que ese convenio pasara por el Pleno. Y somos los primeros interesados. Y si los concejales y si los trabajadores tienen un convenio ya casi a punto, es porque este equipo de gobierno se empeñó en sacar adelante ese convenio. Porque si dependemos de la voluntad de los sindicatos o de algunos sindicatos, quizá todavía estaríamos en fase de negociación de algo etéreo que no sabíamos a dónde llegaba nunca jamás. ¿Puedo continuar? Sí, por favor. Cuando se refiere a que está pendiente del acta de otorgamiento, yo entiendo que como administración, en el caso de que los sindicatos no tengan, bueno, pues a lo mejor no están muy prácticos o no son conscientes de que falta ese documento, hombre, entiendo que usted como concejal responsable de personal tendrá contacto con ellos y, bueno, debería simplemente recordárselo. Si ese es uno de los trámites, es bien sencillo de solucionar. No me ha respondido si se ha reunido con ellos después de... recientemente en relación a este tema, al convenio. Señor Suárez, tiene la palabra. Hay una mesa de negociación que se convocó, pero entramos en cierre perimetral y se suspendió. Estamos pendientes de volver a retomarla. Y vuelvo a repetir, ¿sí? La administración también tiene sus tiempos y si los sindicatos nunca preguntan ni nunca insisten, entiendo que ellos tampoco tienen prisa. Con lo cual, los tiempos entonces los vamos marcando nosotros cuando podamos. Bueno, quiero recordar al concejal de personal que en el anterior mandato, al finalizar el último pleno, el anterior mandato se nos culpó a la oposición de no tener un convenio. Entonces, bueno, entiendo que debería ser una prioridad para este ayuntamiento que ese convenio saliera adelante a la mayor brevedad posible y que como administración pongamos todo de nuestra parte para que así sea. Luego, en relación... Perdón, Muñiz, así es, así seguiremos trabajando con ello y así será. Por fin veremos el convenio propio que deben de tener los trabajadores y no el crucigrama y jeroglífico de convenios que tenía este ayuntamiento. Bueno, recuerdo a la señora alcaldesa en funciones que el convenio salía con un periodo de vigencia y como sigamos a este ritmo, el periodo de vigencia va a caducar antes de que llegue a ser de aplicación. Entonces, por favor, rogamos que vaya en ese sentido que acaba de comprometerse la señora alcaldesa en funciones. Sí, pero le puedo asegurar que llegaremos. Bien. En relación a otro tema que también había tratado el compañero Javier Ardura, en la fijación en el cumplimiento de la sentencia de las 37,5 horas semanales para el personal laboral, rogamos la máxima urgencia en su aplicación y en la organización del trabajo y todo aquello que se pueda haber afectado por lo mismo. Porque preguntamos... me preocupa que no se sepa o que no sea un tema que esté candente y que aún no se sepa cuándo es firme la sentencia. Es decir, ya ha pasado bastante tiempo y entiendo que lo más fácil es que la sentencia sea firme y debería de estar en la mente del concejal correspondiente. Porque suponemos que somos todos conscientes, y sobre todo el equipo de gobierno, de que todas aquellas horas semanales de trabajo que se realicen por encima de la jornada semanal de las 37 horas y media va a dar derecho a una reclamación de horas extras extraordinarias por parte de los trabajadores y que dichos gastos evidentemente van a ser asumidos por el presupuesto municipal. Y claro, eso sí es urgente. La aplicación de una sentencia, sobre todo cuando no ha sido recurrida, va a ser firme, es urgente. Por ello, rogamos se haga a la máxima rapidez posible y se aproveche este periodo en el que todavía está pendiente de que se confirme la firmeza ya para tener los trámites hechos. Consideramos que tiene que ser muy urgente. En otro orden de cosas, sabemos que por prensa que el Ayuntamiento de Siero lleva meses tramitando con el MOPU la cesión de un tramo de la Nacional 634 desde la salida de Pola de Sierra hasta Argüelles. Entendemos que parte de ese tramo, entre Argüelles y Buenavista, hace de límite entre los concejos de Siero y Noreña.
Entonces, la pregunta es, ¿qué seguimiento se está haciendo de esta posible cesión? Y si se ha hablado con alguien, pues ¿con quién? Hemos hablado con el director, que me corrija el señor portavoz de IPN, hemos hablado hace 10 días, algo más de 10 días, con el señor director general de la consejería, y nos ha dicho que esa cuestión va para largo, que se anunció, pero que todavía no se han iniciado los trámites oportunos. Señor Suárez, corríjame si no ha sido así la conversación, porque hace 10 días puede que alguna conversación en la que usted estaba presente cuando hice la llamada. Sí, no era con la consejería, era con el ministerio, era el delegado comarcal de carreteras del ministerio. Perdón, sí, exacto. El delegado comarcal del ministerio del MOPU, vale. Pues solicitamos que se esté muy pendiente de este tema, porque estamos ante una posible cesión de carácter supramunicipal que entendemos debe ser coordinada a 3 bandas, los 2 ayuntamientos afectados y el MOPU, y bueno, se trataría de una afectación clara sobre nuestro municipio y muy importante a la hora de buscar futuras salidas, por ejemplo, a la Nacional 634, por ejemplo, desde el polígono mismamente, de la Barreda. Entonces, bueno, que estemos muy pendientes, porque en prensa ya lleva como 6 meses rodando ese tema y bueno, creo que nos deberíamos haber tomado un poquito antes ya de hace 10 días, porque si lleva 6 meses en prensa, bueno, ya sabemos que la prensa a veces hace afirmaciones o da información que no es exacta o del todo veraz, pero bueno. Es muy importante que tengamos un seguimiento sobre este tema. Señora Muñiz, por darle respuesta a este tema, bueno, respuesta por seguir con el diálogo más bien. El señor concejal de Obras lleva tiempo con este tema, pero la última vez que salió en prensa, pues fue lo que nos llamó la atención, porque ya en anteriores comunicaciones la respuesta era la misma, que de momento estaba en periodo de estudio. Disculpe, Pedro Suárez. Sí, era porque, bueno, la concejala del Partido Socialista nos apremiaba que había que haberse enterado un poquito antes de hace 10 días, sin nosotros haber podido decir nada todavía. Entonces, estamos bastante bien informados sobre la situación, que a día de hoy no hay situación oficial, simplemente es un titular en la prensa, porque si hubiese situación oficial, este ayuntamiento tenía que ser consciente de que se estaba tramitando algún tipo de cesión en el que estaba implicado como parte colindante, y no es así. Entonces, aunque nos hemos enterado bastante más que un poquito antes de la situación, y le hacemos un seguimiento bastante más amplio que un poquito antes, pues entonces yo le rogaría que, al igual que le dije al señor Ardura, antes de hacer algún tipo de afirmación, lo suyo es corroborar, contrastar un poco la información y no afearnos a que a lo mejor no hemos estado atentos un poquito antes. Que yo creo que sí, en este caso deberíamos de manifestar esto, porque no es que no hayamos hecho un seguimiento adecuado. Perdón, no fue mi intención afear a nadie, simplemente recordar que es un tema muy importante para el municipio y que nos sorprende que una vez que están saliendo estos temas en prensa, por ejemplo, no haya sido tratado ni se nos haya informado en comisión, igual que se nos informa en comisión de determinadas cosas que muchas veces pueden parecer perentorias o carecer de importancia. Este es un tema muy importante que, bueno, nos hubiera gustado pues, tener conocimiento de que efectivamente, como usted afirma, ya estaban en ello. De ese tema nunca se nos comentó nada, entonces consideramos que es importante que si lo hubiera hecho, hubiéramos evitado pensar que no lo estaban llevando el seguimiento. Y ya por último, rogamos prudencia en aquellas publicaciones que se realicen por parte del ayuntamiento en redes sociales tipo Facebook, como la realizada el 30 de enero, informando que los profesionales de la ayuda a domicilio recibían la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, tras las gestiones realizadas por este ayuntamiento.
esto supone hacer creer a los vecinos, o puede parecer que estamos convenciendo a los vecinos que este ayuntamiento tiene una capacidad para alterar el orden de las vacunaciones establecidas por el protocolo de vacunación de la Consejería de Sanidad, impuesto por el Ministerio y por la Consejería de Sanidad. Y evidentemente no es así, porque nos ha confirmado la Consejería de Sanidad que la vacunación ha sido efectuada siguiendo el turno que correspondía según dicho protocolo. Entonces, bueno, para evitar dar pie a pensar que tenemos una mano que puede alterar determinadas cosas que vienen reglamentadas o vienen estipuladas, pues rogamos en ese sentido, para evitar malas interpretaciones. Es recíproco, por nuestra parte, también el robo. Gracias, nada más. Gracias. Pues no habiendo más palabras pedidas, se levanta la sesión a las 20:46 horas. Gracias a todos ustedes y buenas noches.